Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles y para opinarles de los asuntos que componen la actualidad, con dos premisas que nos imponemos nosotros porque queremos trabajar así: la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que es el de las libertades. Otra cosa no entendemos. Aquí gente con argumentario pues no procede porque queremos que la gente exprese libremente sus opiniones sobre las cosas y que ustedes utilicen esas opiniones para componer la suya propia. Sin libertad eso pues no puede ser. Pero ya tienen ustedes un montón de telepedros a las que atender, donde verán manipulaciones a diario y sobre cualquier punto de la actualidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy empezamos, como no, manifestando nuestra solidaridad para todos los que sufren esa dana llamada Alice, que está azotando muy duramente las provincias de Murcia y de Alicante. Esto sigue. Este viernes las lluvias siguen siendo intensas, ha habido conatos de algunas poblaciones donde parece que iba a haber desalojos. Al final no se han producido, por suerte no ha sido necesario el desalojo, y parece que van capeando, va pasando el tiempo y no podemos más que alegrarnos de que no, pues eso, hay daños materiales, hay pues preocupación, han sido momentos tensos, pero poco más. En el territorio internacional, novedades. Tenemos un acuerdo de paz que ya tiene unas horas de vida, es un bebé, pero que la verdad es que por ahora las cosas funcionan. Este es el momento clave, este es el momento en el que pues empiezan a ponerse en marcha los plazos para el cumplimiento de ese acuerdo. Hay un compromiso para que el alto el fuego sea efectivo y comprobable de 11 horas. Hay un compromiso para que el intercambio de rehenes secuestrados israelíes en manos de Hamás por presos palestinos, 1.950 presos palestinos, se produzca en las próximas 72 horas, y mientras tanto el ejército israelí ha empezado ya a replegarse. En un principio, un repliegue que les ha hecho abandonar pues la ciudad de Gaza hacia una zona que se llama la zona amarilla, donde van a estar en retén a ver si todo prospera adecuadamente y se produce finalmente, eso también tiene un plazo, se produce el repliegue de las tropas israelíes en territorio palestino de vuelta a su país. Eso también es algo que vamos a tener que evaluar. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu hoy le ponía una pega al asunto y decía que, oiga, la entrega de armas por parte de Hamás va a tener que producirse por las buenas o por las malas. Es decir, que bueno, pues seguimos con tensiones, con dudas, con un acuerdo que está muy tierno y que vamos a ver en las próximas horas si va tomando el encarte que a todos nos gustaría, que es que prospera la idea de una Gaza pacificada. Noticias de Israel, otras interesantes para España. Recordarán ustedes que hay una activista de la Flotilla Maravilla que se llama Reyes Río, que estaba retenida en Israel por haber mordido a una funcionaria de prisiones. Parece que una de las funcionarias sanitarias del Servicio de Prisiones de Israel fue mordida por esta activista española. Han llegado a un acuerdo. Mira, te expulsamos, mira, te vuelves a España y nos dejas tranquilos porque aquí tampoco pintan nada. Esta es la Reyes Río de la que yo les hablaba, que ha conseguido, porque le habían presentado cargos, ha conseguido un acuerdo bastante satisfactorio, por lo menos le va a permitir volver sin mayor escándalo. De lo que tiene que ver con Oriente Medio, con Gaza, con el acuerdo, con las flotillas maravillas, con Israel, todo esto, nos vamos a la gran noticia del día. La gran noticia del día ha sido la concesión a María Corina Machado, la activista política más relevante que queda en Venezuela, la gran figura de la oposición venezolana, ha sido premiada hoy con el Premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento más que valioso, que a ella la blinda en lo personal. Pues luego les contaremos cómo, pero la verdad es que hay que alegrarse colectivamente de que este premio haya recaído en una persona que ha puesto en riesgo su vida, no una, sino un montón de veces, para que se produzca una transición pacífica de la dictadura de Maduro a la democracia. Lo ha hecho siempre de forma pacífica y lo ha hecho siempre buscando
unas soluciones justas para los venezolanos. Así es que el premio pues le viene como anillo al dedo. Lo que no tiene tanto sentido es la reacción, de eso les voy a hablar a continuación, la continuación de la izquierda española, la reacción ante este Premio Nobel de la Paz para una mujer. Esto sí que es una mujer empoderada. Bien, pues la reacción ha sido misérrima, miserable, pero vamos por pasos. En primer lugar, ¿cómo contaba el portavoz del jurado del Premio Nobel de Noruega? ¿Cómo contaba el porqué de la concesión del Premio Nobel a María Corina Machado? El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a una valiente y comprometida estandarte de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia ante una oscuridad en crecimiento. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz del año 2025 a María Corina Machado. Y el momento más emocionante es que Eduardo González Urrutia, hombre que vive en España, ya saben, el candidato de las últimas elecciones que le birló Maduro a la oposición, le contaba a María Corina Machado que estaba verdaderamente en shock, que le habían concedido el Premio Nobel de la Paz. No se lo pierdan. No, bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es... Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! Esto es un carajazo, decía Edmundo González Urrutia, un carajazo contra Maduro. Bueno, yo les decía antes cuál es la reacción de la izquierda española. Pues lamentable. A veces a los políticos los condenan su silencio, es el caso de Pedro Sánchez. Sus ministros pues bailando la cabalina, como dicen en Italia, sin saber qué decir, qué bueno, qué tal, qué cual, pero nada. Pedro Sánchez mutis hasta estas horas, ya no creo que se produzca un tuit, que menos que un tuit de cortesía, alegrándose de que el premio Nobel haya ido a una venezolana tan significada como María Corina Machado. Hemos visto detalles bastante elocuentes. Álvarez, el ministro de Exteriores, dice que ha puesto en valor la gran colaboración prestada por España para que en su día liberasen a María Corina Machado. Supongo que se refiere a gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha quedado claro que el gobierno de España pues no está con la oposición venezolana, por si alguno tenía dudas, ni ahora que tienen el Premio Nobel de la Paz en el estandarte. Y ya la ultraizquierda ha hecho el ridículo más bochornoso. Les hablo, por ejemplo, de Ione Belarra. Ione Belarra ha dicho que, hombre, ¿cómo le dan el Premio Nobel de la Paz a una golpista? Golpista. Si hay alguien que ha defendido la democracia en Venezuela es María Corina Machado, no hace falta que se lo diga, ¿verdad? Es una obviedad. María Corina Machado, que lleva mucho tiempo viviendo en un régimen de no libertades, está confinada en una especie de arresto domiciliario, nadie sabe dónde, en un cuartucho con un baño, y le llevan la comida y poco más, y no tiene libertad de movimientos, que es lo importante. No goza de ese privilegio de cualquier democracia hacia cualquier político. Bueno, pues ella no goza de esto. Sin embargo, escuchen y quédense pasmados ante la interpretación, o vamos a leerlo, si es un tuit, de Pablo Iglesias, el gran valedor de Podemos en su día. La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podían haber dado directamente a Trump, incluso a Adolf Hitler, a título póstumo. Es decir, que está vinculando, o le parece equivalente, los trabajos pro democracia de Corina Machado con los de Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelensky. En fin, esa es la sensibilidad que tiene por el tema Podemos, o líder de Podemos en tiempos. Tengo que contarles también que el líder de Podemos se financiaba, ahí está Monedero, que fue advertido y pudo regularizar una entrada de dinero procedente de las arcas de Maduro para auspiciar, para proteger, para financiar a Podemos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y ahora nos vamos al Perú, porque hablamos muy poco del Perú y ahí ha pasado algo muy relevante, y es que la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha sido depuesta por el Pleno del Congreso de la República Peruana, que ha aprobado su vacancia presidencial. Esto es, que la echan
y que deja de ser presidente. Y lo interesante es el motivo, dice la Cámara, que por incapacidad moral permanente. Este concepto, volveremos sobre ese concepto, que es muy interesante. Han apoyado esa reprobación de la presidenta 121 legisladores sin votos en contra y sin abstenciones. Es decir, que una lección de depuración de la presidenta Dina Boluarte. Ahora yo me pregunto, vamos a ver, esto de la incapacidad moral permanente de un político, pues hombre, me pregunto yo si Sánchez supera esa evaluación de incapacidad moral permanente y por qué aquí se le sigue considerando el presidente sin que tengamos esos mecanismos pues de análisis de la realidad moral de un presidente, en este caso de España. Bueno, y sigo contándoles algo de esa especie de sección que llevamos aquí como una cruz enorme, que es ¿cómo está España? Hay noticias que nos ayudan a componer una realidad que no nos gusta nada de cómo está España. Verán, la Policía Nacional ha detenido en el barrio madrileño de Usera a 3 hombres acusados de haber drogado y violado a una niña de 8 años en el domicilio familiar. Entre los arrestados por esta barbaridad están el propio padre de la menor de nacionalidad boliviana y de 38 años de edad, así como 2 hombres que compartían la misma vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24 años. Se da la circunstancia de que la agresión sexual se produjo el pasado sábado, según fuentes policiales, y fue descubierta cuando volvía del trabajo por la madre de la niña, y fue ella la que denunció a la policía al volver del trabajo y percatarse de lo ocurrido. Una niña de 8 años salvajemente violada, absolutamente drogada, que se quejaba de todo, tumbada en un colchón en una dependencia de esa vivienda que compartían pues personas, digamos, de la inmigración latinoamericana en nuestro país, algo que viene a ser un lamentable ejemplo de cómo está España y cómo estos delitos tan salvajes, porque esta niña fue violada por todos y de todas las formas imaginables que puede el ser humano, si es que se puede considerar seres humanos a esos que la han agredido y que ya están en manos de la Policía Nacional. Bueno, hay muchos asuntos de política exterior, de política internacional, que quiero comentar con nuestro siguiente invitado, don José Manuel García Margallo, eurodiputado, el ministro de Asuntos Exteriores, persona por la que yo tengo un verdadero afecto. Muy buenas tardes, don José Manuel. Buenas tardes, Javier. Y gracias por atendernos. Lo primero, ese mutismo de Sánchez hacia la concesión del Premio Nobel de María Corina Machado. Es que a veces los silencios nos delatan, nos denuncian y nos presentan como lo que somos, ¿no? Bueno, ha habido por parte de los partidos que apoyan al gobierno una declaración realmente estremecedora, la de Pablo Iglesias diciendo que darle el premio Nobel a Corina Machado es como dárselo a Hitler. Claro, si hay que buscar semejanzas, se parece mucho más a Hitler Maduro, que tiene a la mitad de la población fuera, y a la otra mitad constreñida, que a Corina Machado, que se está jugando la vida por la libertad de su pueblo, ¿no? Una mujer que sigue privada de su libertad, el bien más preciado en una sociedad mínimamente democrática, vive un arresto domiciliario, encajonada en un cubículo, con un baño y sin poder salir cuando a ella le apetece, sin poder hacer, por supuesto, acciones políticas, ¿verdad? Créeme que lo conozco muy bien, porque como tú sabes, yo tengo una amistad entrañable con Leopoldo López padre y también con Leopoldo López hijo, fundamentalmente con el padre y con Antonieta, que me tienen muy al corriente de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está sufriendo esta mujer por la causa de la libertad, ¿no? Sí, la verdad es que es un ejemplo. No se me ocurre un premio Nobel más útil, porque a ella, en cierto modo, esto la va a blindar ante posibles operaciones como la que tuvo lugar en enero, que, bueno, pues un grupo paramilitar la raptó, la detuvo y la raptó, y como no eran policías y era un grupo paramilitar, se tiene que hablar de rapto y no de otra circunstancia, ¿no?
Así es, yo espero que les sirva, aunque con el régimen chavista uno nunca está seguro de nada, ¿no? Es decir, hemos visto regímenes de este tipo, por ejemplo, lo que ha hecho Putin o lo que hace Irán, que se escapa de la imaginación de personas normales como nosotros, ¿no? Bueno, cambio de tema. Lo dicho por Trump respecto de que la OTAN debiera pensarse expulsar a España, ¿qué opinión le merece? Vamos a ver, el tratado de la OTAN es muy corto, tiene 14 artículos. No está prevista la exclusión de ningún país. Sí está previsto el abandono después de una permanencia de 20 años con un preaviso de 1 año. Lo que sí hay dentro de la OTAN es posibilidad de desatender las necesidades de un miembro de la OTAN que a su vez no sea respetuoso con esas mismas obligaciones. En la OTAN hay 2 artículos que son clave, el 4 y el 5. El artículo 4 lo que dice que es cuando un país vea amenazada su integridad territorial o su independencia, puede llamar a consultas a los otros para ver qué medidas se adoptan. Es lo que ha hecho Polonia cuando ha tenido los drones rusos encima. Y el artículo 5, que es el que se llama la cláusula de los mosqueteros, que es uno para todos y todos para uno, dice que en un supuesto de agresión a uno de los países de la OTAN, todos los demás se sentirán agredidos y podrán adoptar las medidas que consideren oportunas, incluida la militar. Pero eso me parece que se ha cortado, ¿no? No, en absoluto. Bueno, incluida la militar, no dice que automáticamente se tomen. Y el ámbito al que se aplica esa cláusula, la cláusula de los mosqueteros, lo dice el artículo 6. En nuestro caso, quedan fuera del artículo 5, es decir, de la respuesta inmediata, incluida la militar, las ciudades de Ceuta y Melilla, porque cubre esa cláusula de los mosqueteros, insisto, no el artículo 4, que cubre a todo el territorio nacional, los territorios que estén en Europa, América del Norte y las islas situadas al norte del Trópico de Cáncer. Por eso incluye a Canarias, pero no a Ceuta y Melilla, que no son islas y que están situadas en el continente africano. Lo que quiero decir con esto es que cuando se produzca una amenaza o incluso una agresión, son los miembros de la OTAN los que deciden si quieren intervenir o no quieren intervenir, si quieren ayudar o no quieren ayudar. Nos podríamos encontrar, y yo siempre estoy pensando en un conflicto con Marruecos, mucho más ahora que está en el borde de la sucesión, están teniendo desórdenes internos, etcétera, una agresión a Ceuta y Melilla que están siendo asfixiadas por el régimen marroquí. Y es probable que entonces no digan, oiga, si ustedes no han sido solidarios, no han querido arrimar el hombro cuando la amenaza estaba en la frontera este, no hay razón ninguna para que yo arrime el hombro cuando la amenaza la tengan ustedes en la frontera sur. Eso se puede hacer perfectamente. Y Sánchez está jugando con fuego. Está jugando con fuego en cuanto se niega a asumir el compromiso que han asumido todo el resto de los miembros de la OTAN de subir el gasto militar en el 5% en un momento en que efectivamente toda Europa está amenazada y parece que lo que se acordó en 2014, que era el 2%, ya no es suficiente, las circunstancias han cambiado. Los americanos de siempre han dicho que quieren reducir su esfuerzo militar para concentrarse en China y que ahora nos toca a nosotros hacer esto. Cuando un país como España decide desmarcarse de esta obligación, hacer de lo que se llama un free rider, es decir, gozar de todas las ventajas de la alianza sin contribuir en paralelo y en proporción al esfuerzo, es decir, el socio que quiere utilizar hasta la piscina del club pero no quiere pagar la cuota, pues eso tiene consecuencias. El tocarle las narices a Trump en el tema en todos los temas, en esto. La actitud que han tomado en relación con el conflicto de Oriente Medio, que para mí es
absolutamente incomprensible. Es decir, el llevar la convalidación de un decreto ley de embargo que no sirve para nada al aniversario del atentado que sufrieron los israelíes de manos de los terroristas de Hamas un 7 de octubre, es un desaire gratuito que no se perdona. Y entonces, bueno, pues él ha decidido que para permanecer en Moncloa no solo va a dividir, a partir España en dos, a resucitar las dos Españas con el guerracivilismo, sino que quiere colocarse en una trinchera, un jinete solitario en contra de todo el mundo en Occidente. Bueno, pues eso es una postura que tiene consecuencias. Todos los actos tienen consecuencias y en política internacional mucho más. Bueno, eso nos lleva a Oriente Medio. ¿Cómo ve el acuerdo de paz, el acuerdo incipiente, primeros pasos, es un bebé? No van mal las cosas, ¿no? Yo creo que no van mal, es decir, aquí todos, absolutamente todos, estábamos deseando que cesasen las hostilidades, los bombardeos sobre el pueblo gazatí, en que ha habido ya más de 65.000 muertos, la utilización del hambre como arma de guerra, y eso se ha conseguido un alto el fuego, fin de las hostilidades, se ha conseguido que el ejército israelí, las fuerzas de defensa israelí se comprometan a retirarse a una línea fijada dentro todavía de la Franja de Gaza, pero que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, que es la segunda parte, cesar las hostilidades, ayuda humanitaria. La tercera es la reconstrucción de Gaza. Yo he estado en Gaza 2 veces antes de que esto ocurriese y Gaza ya no existía. Es decir, los edificios que habían sido destruidos no se podían reconstruir porque los israelíes no dejaban entrar por la frontera de Egipto el cemento necesario para construir, argumentando que eso lo utilizaban los terroristas de Hamas para hacer túneles e infraestructuras desde las que atacar a Israel. Todo eso se ha conseguido. Ahora entramos se ha conseguido la liberación de los rehenes, la entrega de los rehenes, los 48 rehenes que quedan, vivos y muertos, que era una aspiración de todo el pueblo de Israel a cambio de la liberación de presos palestinos. Nos queda la segunda fase, que es más complicada. Un gobierno, utiliza el adjetivo tecnocrático, quiere decir que no formen parte, que los miembros de ese gobierno no formen parte de ninguno de los partidos que hay en la franja, bajo la supervisión de la comunidad internacional. Eso es muy importante. Jamás se está pidiendo con razón que haya garantías de que una vez entregados los rehenes, Israel no reanude las hostilidades. Es a la comunidad internacional a la que le compete asegurar eso. Y para eso se prevé una fuerza de interposición que, si no estoy equivocado, fundamentalmente estará compuesta por soldados árabes o musulmanes en general. Parece que Indonesia también quiere participar, lo cual es mucho más aceptable para los palestinos, ¿no? Y a partir de ahí, pues las negociaciones para la creación de los 2 estados, que es al final la única solución que a largo plazo puede mantenerse. Y lo que me pregunta, ¿por qué soy optimista, Javier? Porque Israel tiene ahora está en unas condiciones como no ha estado nunca para llegar al final de la solución de los 2 estados. El gran problema de Israel era que lo mismo que pasó cuando se retiraron del Líbano y lo mismo que pasó cuando se retiraron de Gaza, si se retiran de Cisjordania, donde están muy presentes, como sabes, se convirtiesen esos territorios en plataformas para atacar a Israel. Todo eso, a mi juicio, ya no ocurre. Es decir, porque aquí lo que estamos en Oriente Próximo es en una remodelación completa del mapa que se discurrió en 1916, fíjate si me remonto lejos, al acuerdo Sykes-Picot, que luego se plasmó en una serie de acuerdos que dibujaron una serie de estados artificiales, de estados con fronteras artificiales, y que incorpora la tesis de Balfour, de la declaración Balfour de un hogar judío en Palestina, es decir, un territorio que se iba a dividir entre 2 comunidades enfrentadas. Yo creo que Israel ha conseguido todo lo que quería. Ha conseguido que jamás se comprometa a desarmarse,
que los miembros de Hamás que acepten incorporarse a la ley civil lo hagan de forma pacífica aprovechando la amnistía, que los que no quieran quedarse en Gaza tengan un salvoconducto para salir y entrar cuando quieran, pero, insisto, jamás fuera de la ecuación y con el compromiso de no intentar formar parte del gobierno que sucederá a este gobierno tecnócrata de transición. Hezbollah está completamente desarbolada, lo están también los hutis, ya no existe Bashar al-Assad en Siria e Irán está completamente inerme. Es decir, lo que han hecho el ejército israelí es acabar con su fuerza aérea, con sus defensas antiaéreas, con su capacidad de logística. Es decir, Irán no tiene capacidad de reacción. Y ese cinturón, que era lo que en el norte, que era lo que preocupaba a Israel, y Irán, Irak, Siria, Líbano, ha desaparecido. Y los países árabes están todos de acuerdo en que desaparezca Hamás y están de acuerdo en romper, que eso es lo más importante, lo que se llama el triple no, que fue de la declaración de Jartún, me parece que del 67, no al reconocimiento de Israel, no a la negociación con Israel y no a la paz con Israel, es decir, negar el derecho a existir. Todo eso ha desaparecido y es muy probable que ahora sigan el acuerdo de Abraham, que empezó Trump en su primer mandato, y que se incorpore a Arabia Saudí, lo cual ya sería realmente importante, que todos los estados asuman de una vez que Israel tiene derecho a existir y a defenderse. Esto, por tanto, yo creo que Netanyahu está en condiciones óptimas para aceptar esto. Sería fantástico que esto se cerrase con un acuerdo en que Irán se comprometiese a no aspirar a tener un arma nuclear, el acuerdo que se firmó en 2016 y que Trump denunció en 2018, pero que ahora Irán no tendría más remedio que aceptar, porque estaríamos por primera vez en más de 100 años con la paz en Oriente Próximo. Y eso, se quiera o no, en España somos muy cicateros en eso, pero es mérito de la administración Trump, que es la que más desvelos ha invertido en ese acuerdo de paz. Pero a los que, como ustedes, son estudiosos de las relaciones diplomáticas internacionales, viene a sentar, no sé si es nuevo o no, el principio de que se consiga la resolución de un conflicto por la vía de la intimidación, ¿no? Mira, hay un libro de Kissinger que escribió cuando tenía, me parece que 95 años, lo cual me da ciertas esperanzas, en que dice que en las relaciones internacionales, en caso de conflicto, hay que utilizar dos armas: la fuerza, la intimidación y la diplomacia. Y las dos tienen que utilizarse. Cuando falta una, no hay resultado. El ejemplo clásico es Jimmy Carter, en la crisis que tuvo con los rehenes con Irán, en que se empeñó en utilizar exclusivamente la diplomacia sin utilizar la intimidación, y todos sabemos cómo acabó aquello. Así es que sí, es verdad que en relaciones internacionales se utilizan las dos, que aquí ha habido que doblarle el pulso a Netanyahu, y sobre todo dejar a Hamás, que fueron los que iniciaron el conflicto, no hay que olvidarlo, en una situación de absoluta inanidad. Y a partir de ahí ha sido posible la negociación. Es decir, Hamás se ha rendido porque ha perdido. Don José Manuel García Margallo, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana. Javier. Hasta pronto. Bueno, tengo yo que recordaros que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, vosotros y esta casa, ha llegado el momento de tomar una decisión, que es apoyarnos a tope. ¿Para qué? Para que esas ideas que compartimos filtren hacia el conjunto de la sociedad española con mayor capilaridad, con mayor facilidad. Hay mucha gente en muchas provincias españolas que no puede ver este canal de televisión. Eso vamos a intentar mejorarlo, irlos incorporando. Sí que es verdad que hay mecanismos de televisión de pago, pero los que no se lo pueden permitir, pues no nos ven. Y nos gustaría que nos viesen para que esas ideas galoparan con mayor firmeza y velocidad sobre el conjunto de la sociedad española. Si habéis llegado a esa conclusión, pues nos gustaría mucho que os incorporaréis al Club de Amigos del Toro Televisión, o que
o que si lo creéis oportuno y conocéis la ventaja fiscal que supone, nos hagáis donativos con los que fortalecernos y hacer que podamos acometer nuevos retos. Me encomiendan en el Club de Amigos que os cuente que, bueno, va a empezar esta vez un miércoles, pero normalmente serán los jueves a las 19 horas, aquí en la sede del Club de Amigos, una serie de conferencias que va a impartir el historiador Fernando Paz y que tienen como leitmotiv la historia de Occidente, que no puede entenderse sin el cristianismo. El recorrido del cristianismo en la historia. Son 10 sesiones para descubrir los orígenes de la fe, la figura de Jesús de Nazaret, la Iglesia en el Imperio Romano, las cruzadas, la Reforma y especialmente los grandes desafíos que plantea la modernidad. Todos los jueves a las 7 de la tarde, excepto la primera convocatoria del día 15, que será el miércoles a la misma hora. Es una cita interesantísima, pero que además, esto le añade un componente, es que se puede seguir online, es decir, si no vivís en Madrid, es decir, si estáis ocupados y no podéis acercaros aquí para escuchar en directo a Fernando Paz, lo podéis hacer online. Hay que llamar al teléfono del club, enterarse de cómo hay que hacerlo, qué conexiones hay que utilizar, etcétera, etcétera. Os lo van a contar, es sencillísimo. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta la mesa de análisis político. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Son las 8:06 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy, don Josué Cárdenas. Muy buenas tardes. Muy bien, me ha gustado eso de jóvenes minutos. Jóvenes minutos. Yo hasta y30 digo jóvenes minutos. Ya cuando llega a la media hora ya no se puede hablar de jóvenes minutos. Es como la vida misma. Absolutamente. Bueno, le pueden seguir, le pueden escuchar, le pueden, bueno, lo que ustedes quieran, mandarle mensajes cariñosos a Periodista Digital, eso que es donde se produce con mayor abundancia, don Josué. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y, eso es lo peor que tiene, investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, empezamos con algo de ayer, pero muy relevante. Donald Trump ha visto, se ha quedado con la matrícula de Pedro Sánchez. Y ayer, en mitad de un encuentro con el pobre hombre, presidente de Finlandia, que es un triatleta y le ha puesto a caldo 1000 veces, Trump, ayer no tocaba, y ayer en una reflexión le preguntaban, oiga, esto de la OTAN, él estaba por abandonar la OTAN, por dejarnos a los europeos a nuestra suerte, pero bueno, es Trump, y ya sabéis que es poco sutil y que cambia de idea con bastante tal. Ahora está muy cabreado con China, porque China le ha dicho que tururú del acuerdo de las materias raras, y esto va a producir un desencuentro China-Estados Unidos del que habrá que estar muy pendientes la próxima semana. Lo dicho ayer, dice Trump, le preguntan por la OTAN y dicen, bueno, sí, va bien, están haciendo los esfuerzos tal que les hemos pedido, excepto un país que va con mucho retraso, que es Spain. Y Spain debería ser expulsada de la OTAN porque no participa solidariamente en el esfuerzo del 5% del Producto Interior Bruto en gastos de defensa. Escuchamos a Donald Trump. Pedí que la OTAN pagase el 5% del PIB, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN. Bueno, y una de las matizaciones, él no es muy partidario de matizar cosas, dice, no, es que a España las cosas le van bien, no entiendo por qué no ponen la pasta, ¿no? Josué. Sí. Bueno, a mí me encantaría hacer un ejercicio con Donald Trump, situarle un mapa mundi y ver si es capaz de situar a España. O sea, si tiene ese conocimiento. Ya nos situó en los BRICS,
en una ocasión. Sí. Creo que el conocimiento de España de Donald Trump de verdad no está en su cabeza ni es lo que más le inquieta a España, en absoluto. Ayer hice una especie de experimento social, bueno, no es que lo hiciera yo, es que estaba presente en todo Twitter y de los comentarios que más me gusta daba el ala, digamos, derecha del mundo Twitter, era el vamos. O sea, la gente agradeciendo, feliz de que España hubiese una posibilidad de salir de la OTAN. O sea, algo está cambiando en España, que una organización que estaba muy asentada en el pensamiento de todos los españoles desde aquel año 86, aquella votación que solo Javier Cray y unos pocos se opusieron, pues de ese tiempo a esta parte parece ser que, como a las nuevas generaciones, el hecho de la OTAN, sabiendo que Ceuta y Melilla no están amparadas por esta organización supraestatal y sabiendo que lo único que hay, bueno, pues es unas bases... Las Canarias tampoco. Las Canarias tampoco, con una cierta, no sé, que la vemos con una distancia enorme, pues evidentemente vemos a la OTAN no como una organización cercana o defensora de nuestros principios o que pueda solucionar nuestros problemas, sino como un ente que nos sale muy caro y que es verdad que nos lleva a veces a entrometernos en conflictos que ni nos van ni nos vienen. Ya no hablo de Oriente Medio, ya no hablo de Afganistán, ya no hablo de Irak en su día, sino hablo de, por ejemplo, Rusia y Ucrania. Si la OTAN nos obligase a tener que ir a ese conflicto y a mandar tropas, pues a muchos españoles nos hacemos la pregunta de por qué. Así que lo más comentado ayer en Twitter fue ese vamos, o sea, como una celebración entre el ala derecha de, bueno, si nos tenemos que salir de la OTAN, pues buena noticia es. Ricardo. La OTAN es estratégica para España. Había una serie de instituciones a cuya incorporación estaba de alguna manera condicionada la normalización de España después de la transición, ¿no? En el caso de las comunidades europeas, por supuesto, lo cual implicaba varias cosas como el reconocimiento del Estado de Israel, y estaba la incorporación a la OTAN. Y es verdad que aquí el Partido Socialista tuvo un giro, pues, recordaréis, del OTAN de entrada no a defender la entrada en el referéndum de la OTAN, ¿no? Y en este sentido tiene relevancia. La OTAN es la mayor alianza de democracias del mundo, la mayor alianza militar del mundo, cuyo objetivo, cuando nace, es hacer frente a lo que se veía como la amenaza soviética después de lo que había sido el bloqueo de Berlín en el año 48 y en el año 49. El compromiso de pagar, de contribuir con el 2% del PIB, que después se aumenta por un compromiso político al 5%, ha implicado varios dobles estándares. Por ejemplo, Hungría pasa de contribuir con el 2% a contribuir con el 5%. En este sentido es un país que cumple con sus obligaciones y, sin embargo, a Hungría se la trata de estigmatizar o se la trata de señalar como si fuera el socio de la OTAN problemático. Y lo que ha hecho Donald Trump es advertir que el socio problemático en el caso de la OTAN ni siquiera digamos, ha apuntado a que España no tenga un lugar en la OTAN. Lo que ha dicho es que hay un compromiso que se ha asumido y que no se está cumpliendo. Y aquí viene el problema de la responsabilidad. Pedro Sánchez, como ha sucedido en tantas ocasiones, ha creado unas expectativas que no va a satisfacer. Y ha firmado el mismo acuerdo del 5% que cualquier otro socio de la OTAN. Después de haber dado a entender que esta firma implicaba lo que el documento decía, recordaréis la famosa polémica con Meloni, porque le dice, todos confirman el documento. Lo destruyó como si fuera un arma nuclear. ¿Qué va a ocurrir en el fondo? Ese doble rasero que se está aplicando con Hungría y que está llevando a una injusticia con Hungría puede terminar teniendo consecuencias en aspectos como alcanzar una solución justa y una solución pactada en el caso del conflicto de Ucrania, y en el caso de España, que España sea vista como el país que no cumple, como el país estigmatizado, como el país que no es fiable. Es verdad otra cosa, y tiene cierto sentido la crítica de Donald Trump. Antes recordaba Josué el tema de los BRICS. Pedro Sánchez se aproxima y tiene relaciones con países que ahora mismo son mal vistos desde Washington. La relación, por ejemplo, con Petro, el papel de España en lo que ha sido hasta ahora la cuestión de Venezuela y la cuestión de Gaza. Entonces, esto es un aviso que se le lanza, de decirle, oye, aquí hay un compromiso que no estás cumpliendo. Creo que hay otra problemática vinculada con esto. Es cierto que es necesario hacer un esfuerzo de explicar en la orilla sur de Europa la importancia que tiene la OTAN. Claro, esto en Europa Central, decía Víctor Orbán en una ocasión, que a Rusia se la ve de forma diferente cuando está en tu vecindario que cuando la ves con un océano en medio. Y aquí pasa una cosa parecida. A la Federación de Rusia se la ve de forma diferente cuando la tienes en tu vecindario, cuando la tienes cerca,
que cuando la tienes a gran distancia. Y en España se percibe que la Federación de Rusia está a gran distancia y que las amenazas frente a las cuales te protegería la OTAN quedan de algún modo distantes. Pero España tiene un interés estratégico en permanecer en la OTAN. Bueno, vamos a la noticia del día, que es el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, y de cómo se comporta tan miserablemente la izquierda española. Sánchez, ni un tuit de cortesía. Una mujer empoderada, una mujer que se le aprecian valores democráticos, pacíficos, y de buscar por la vía justa un pase de la dictadura a la democracia. Esa es la esencia del porqué del premio. Antes hemos escuchado al presidente del jurado. Y yo no me imaginaba algo tan mezquino por parte de Sánchez, algo tan definitivo, porque sitúa al gobierno Sánchez justo pues en la sombra de Zapatero, ese hombre que hace de agente internacional a sueldo de Maduro. Y, por ejemplo, hemos escuchado hoy a Álvarez, el ministro de Exteriores, decir el papel que tuvo España en la liberación de María, en una de las liberaciones, porque ha sido detenida varias veces, de María Corina Machado. Supongo que estaba hablando de alguna gestión que hizo Zapatero, no lo sé. En cualquier caso, todavía más miserables los de Podemos. Tenemos a Belarra diciendo, ¿pero qué hacen dándole el premio a una golpista? Y ya tenemos el caso extraordinario de Pablo Iglesias, este desnortado de Pablo Iglesias, que ha hecho un tuit en el que comparaba a María Corina Machado con un premio Nobel de la Paz a Hitler, con carácter naturalmente póstumo. ¿Cómo lo veis? A ver, hay, creo yo, dos niveles del análisis, ¿no? Por una parte está la cuestión de que María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de la oposición al chavismo, al eje bolivariano, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a aquello que representa la izquierda global. Y en esa izquierda global o en esa izquierda mundial, que representa también la Internacional Socialista, hay socialistas españoles muy destacados. Podríamos hablar de Pedro Sánchez y su papel, me imagino que hablaremos de él después, en la Internacional Socialista. Podríamos hablar del papel de Zapatero, que ha sido el hombre de confianza de Venezuela. Y luego hay un segundo nivel, y aquí, por lo tanto, es muy difícil para el gobierno de Pedro Sánchez felicitar o felicitarse de la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Creo que hay un segundo elemento. Es cierto que ha habido casos en el pasado en el cual España tuvo un papel de cierta ascendencia o de cierta capacidad de intervenir. Pero esto se perdió cuando se entregaron en manos de uno de los dos sectores en conflicto. Es decir, hay un elemento en el que uno gana ascendiente cuando tiene capacidad de interlocución con todo el mundo. Pero lo que ha sucedido es que el papel de Zapatero ha terminado situando al socialismo español en uno de los dos lados. Maduro. Y por lo tanto, Maduro y el chavismo en general, porque no es únicamente Maduro, es el aparato en torno al madurismo. Diosdado. Y claro, y la influencia, y hay que recordar la visita de Delsia, a España con las maletas, y muchas cosas que todavía se tienen que aclarar y que están por esclarecerse. Es posible que esto solo lo hagan los historiadores. Y claro, esto ha puesto a España en una tesitura muy difícil cuando se trata de la cuestión venezolana. Yo considero que Pedro Sánchez no ha puesto un tuit porque esperaba que el premio Nobel fuera para él. Entonces, al no recibirlo, permítame la expresión, pero se ha picado, ha empezado a llamar ahí asesores. Víctor Ángel Torres dijo en una entrevista que por qué no se le entregaba al presidente. El Plural hizo un editorial defendiendo la figura de Pedro Sánchez como Premio Nobel de la Paz, así que están en el entorno del PSOE muy enfadados por esta cuestión. Creo que es un galardón, un premio que ha sido muy prestigioso, pero que desde que se le entregó a personajes, o permítanme la expresión, personas políticas como Barack Obama, mientras bombardeaba Yemen, mientras invadía Siria, mientras mandaba tropas a Afganistán, reforzaba las tropas de Afganistán, pues evidentemente se convierte en un premio que pierde totalmente relevancia. Quizá el hombre del momento sea Donald Trump, ¿no? El que realmente está llevando una política pacificadora en el mundo, que lo está intentando, al menos está teniendo esa intención.
Y por lo tanto yo creo que bueno, lo de María Corina Machado corresponde más a una estrategia creo que previa al fin de una era, al fin de un régimen como es el de Maduro, y quizá esta sea la puntilla para darse cuenta que la comunidad internacional apoya a María Corina y no apoya a Maduro, que yo creo que Maduro nunca ha estado bien visto, pero que Chávez sí que ha tenido, digamos, un halo de, bueno, de internacionalidad, de institucionalidad, que ya ha perdido el régimen totalmente, absolutamente. Bueno, os voy a enseñar, aunque sea muy brevemente, imágenes de la reunión en la sede del PSOE, donde hacen los sobres con chistorra y todo esto, del Presidium de la Internacional Socialista. Le sigue llamando el Presidium. Sí, sí. El Presidium es como se llama. Bien. ¿Por qué digo yo que es un cínico Sánchez? Pues porque no sé si les habrá repartido ahí en ese pase los sobrecillos con alguna chistorra dentro o no, pero en cualquier caso, en esa reunión Israel tiene no un partido, no, dos. Y no he oído a Sánchez decir que esos dos partidos sobran porque es un país genocida o nada de todo eso, ¿no? Llamativo, ¿verdad? Bueno, vamos rápidamente volvemos sobre la política española, sobre la corrupción, porque Marina Neila nos va a contar 21 indicios que pesan en estos momentos sobre Begoña Gómez. Uno de los 5 delitos que se le atribuyen a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, es el de malversación de fondos públicos. Y es precisamente por el que la acusación popular ha presentado un extenso escrito en el que se detalla hasta 21 indicios concretos que, a su juicio, demuestran que Begoña Gómez utilizó de manera indebida recursos públicos para beneficios e intereses privados, al contratar a su asistente Cristina Álvarez, quien durante años realizó labores privadas para ella. Recordemos que Álvarez tenía un sueldo público como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, que cobraba 52.000 euros brutos al año. La lista de 21 indicios complica aún más el futuro judicial de la esposa de Pedro Sánchez. En ellos se destacan las fechas, los correos electrónicos y los actos oficiales de los que Begoña Gómez estuvo acompañada por su asistente. También queda claro que no se trató de una ayuda puntual. Repasemos algunas de esas evidencias. El 30 de noviembre de 2020, ambas asistieron a la firma del convenio de creación de la Cátedra de Begoña, donde se las pudo ver juntas. Lo mismo ocurrió en la presentación de Compymes en mayo de 2021. Y también viajaron juntas a Soria en noviembre de ese mismo año para asistir a la Feria para la Repoblación de la España Rural. En cuanto a los correos electrónicos, el documento señala aquellos que Cristina Álvarez llegó a enviar desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, abordando temas de la cátedra, o el enviado a Reales Seguros, uno de los patrocinadores, exigiendo que siguieran aportando dinero. De muchos de estos indicios hemos venido hablando largamente, los conocen todos ustedes, pero bueno, se cierra el círculo y se concreta el círculo. Un círculo de unas tramas mafiosas que se han desarrollado bajo la protección de Pedro Sánchez. Por ejemplo, les voy a enseñar ahora el documento con el que Ábalos metió en el Consejo de Puertos del Estado a su mamporrero femenino, a Koldo García, y es absolutamente demoledor. Vamos a ver el documento, lo leemos y veréis a qué me refiero. Ahí está. Bueno, pues el documento viene a decir que por mis reales vais a poner en el Consejo de Puertos del Estado a Koldo, que de barcos sabe lo que yo, y de puertos pues aún menos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta comentamos. Y respecto de Begoña hay que añadir lo que os contábamos ayer aquí, que hubo una reunión con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Está en su agenda personal tal día comer en un restaurante de Manuel Becerra con Begoña Gómez, justo cuando ella pasó a ser imputada. Josué. Sí, claro, es que los vínculos personales, las relaciones están ahí y creo que se engañan a ellos mismos si intentan negarlo y ocultarlo.
Creo que la figura del jurado popular, es verdad que para el delito de malversación, aquí hay un jurista que seguro que lo explicará muchísimo mejor, pero me parece que no es un delito que deba juzgar la gente, pero la realidad es que el juez Peinado el procedimiento del juez Peinado es correcto, tal y como manda la ley, y por lo tanto vamos a ver en qué se consuma. Lo que nos tiene que llevar las manos a la cabeza, si estamos en una sociedad sana y una sociedad en la que decimos que nos parece aberrante la corrupción, es que la mujer del presidente esté pentaimputada, o sea, que tenga 5 delitos y uno de ellos sea la malversación de caudales públicos. Vamos a ver cómo salen de esta, lo intentarán retrasar lo máximo posible para que Sánchez tenga tiempo de manejar el reloj de las elecciones, pero evidentemente es una vergüenza que nos debe seguir escandalizando. Fíjate que a mí me parece que la decisión de que la juzgue un jurado popular a ella la beneficia mucho más que si la juzgasen técnicamente profesionales de la justicia. Tienen que ser 7 de los 9 los que la condenan. A ver, hay un chiste o un dicho entre los abogados, ¿no?, que dice que si eres inocente, mejor que te juzgue un juez profesional, y si eres culpable, mejor jugártela con un jurado, ¿no? Que dice, mira, al final, lo mismo los jurados suenan la flauta, convenzo y... Pero no dejan de ser 7 de 9. Y no lo ven claro, ¿no? Déjame que dé una mirada algo distinta. Creo que es muy significativo que estemos viendo esto como una excepcionalidad. Esto es lo que le pasa a la mayor parte de los ciudadanos que ven que tienen la inmensa desgracia de verse inmersos en un proceso penal. Un proceso penal es esto. Y hay muchas personas acusadas de delitos que se encuentran con que tienen 4 y 5 acusaciones. Es verdad que aquí se ha dado un elemento característico, ¿no?, que sería la posibilidad de que hubiera 2 procedimientos y por lo tanto 2 juicios con jurado, y la audiencia provincial ha dicho no, ha de verse todo en el mismo procedimiento y que haya un único procedimiento. Que es una cuestión de técnica procesal, ¿no? Pero el debate de fondo me pareció un debate interesante. Tú decías, Josué, si estamos en una sociedad sana. Bueno, a veces lo que pasa con la justicia dice mucho del estado en el que está una sociedad. Este temor de que pero no va a tener un juicio justo por la ideologización, porque se trata de la mujer, yo estoy de acuerdo contigo, la puede beneficiar, en el sentido de que la previsión o la prudencia o la reticencia a la hora de juzgar por el miedo a que se piense que es una condena política, se puede dar. Pero me parece que hay otra lectura que también debemos tener en cuenta. No puede ser que para los políticos o para los personajes de esta naturaleza se planteen debates que para el resto de los ciudadanos no se plantean. Estamos con los aforamientos, con las presiones sobre los jueces instructores, con las presiones sobre las fuerzas policiales, la UCO, la Guardia Civil, etc. Con el papel de la Fiscalía. No sé si pensabas tratarlo esta tarde o si pensabas que lo tratáramos en algún otro momento, pero algún día habrá que hablar de qué es lo que está pasando con la Fiscalía. No solamente por la imputación o por la acusación contra el fiscal general del Estado, nada menos, sino por tratar de entender qué está ocurriendo con el Estado de Derecho. Porque para la mayor parte de los ciudadanos, la justicia pasa como una apisonadora. Para la persona que se ve en la terrible situación de verse enjuiciada, ninguna de estas especialidades se plantea, pero en el peor de los sentidos. Esta persona puede que no la reciba ningún fiscal, por ejemplo. Puede que a la hora de conformarse el jurado nadie se plantee que puede haber una presión ideológica sobre esta persona. Es decir, me parece que este asunto que estamos viendo con Begoña Gómez está haciendo aflorar, no me gusta una expresión de una justicia de 2 velocidades porque creo que no es cierta, creo que los jueces tratan de ser imparciales, pero sí de una serie de disfunciones que se están dando en nuestras leyes que es necesario modificar y que es necesario actualizar. Además, la figura del jurado popular era una reivindicación de la izquierda histórica. Sí. No nos remontemos a Robespierre, es el propio Belloc el que la lleva a nuestro ordenamiento jurídico y es el PSOE el que la trae. Bueno, pues ahora el argumentario de la cadena SER es como en la Comunidad de Madrid el 55% de los ciudadanos votan PP o Vox, cabe la posibilidad de que aquellos sean una especie de fachas, en este caso no con toga, sino vestidos de sport, de paisano, y que a Begoña Gómez, claro, le tengan tanta rabia y tanto asco que acaben, ¿no?, por condenarla. Perdóname, Josué, sí. Estaba pensando en voz alta. Esto tiene una estrategia procesal detrás. Hemos hablado más veces aquí de esto, Xavier. La idea es que el procedimiento quede enmarcado dentro del relato de que este es un procedimiento en el que no se han respetado los derechos fundamentales de la acusada.
Esta es la idea. La estrategia es que haya tantos indicios de sospecha, de falta de imparcialidad, de medios de diligencias de investigación que no se han practicado porque han sido rechazadas, porque han sido desestimadas, de la posible parcialidad del jurado, que cuando llegue al Tribunal Constitucional, o en su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en el Constitucional es donde el Gobierno todavía es fuerte por los nombramientos, aquí se diga esto es nulo por vulneración de derecho fundamental, vuelta a la casilla de salida porque se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia o el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, hay una estrategia detrás de este intento de desacreditar, de torpedear el proceso, de presentarlo como un proceso político, como una investigación prospectiva. Hay detrás de esto una estrategia de naturaleza constitucional. Bueno, tengo mucho interés en saber la trama corrupta del PSOE, qué contactos tenía y dónde creía tener influencia y cómo podía ganarlas a través de relaciones de privilegio que algunos de la trama tenían, por ejemplo, con María Jesús Montero, que está saliendo de momento airosa de todo eso, y cómo la trama ingresaba de todos aquellos favorecidos en el amaño de concursos o del tráfico de mascarillas, de todo esto, ingresos a nombre de Ábalos, de fajos de billetes que pasaban a su propiedad. La trama PSOE tenía acceso a múltiples ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Las nuevas conversaciones entre los miembros de la trama evidencian que Cerdán, Koldo o José Luis Ábalos no son los únicos miembros socialistas implicados en esta trama de corrupción. También lo podría estar la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así se desprende de una conversación en la que Koldo revela a Santos Cerdán que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, se lleva muy bien con María Jesús Montero. Unas palabras que para los agentes son una prueba clave que demuestran las conexiones de la trama con los ministerios. Además, los miembros de la trama consideraban que la ministra era alguien con quien conversar o incluso disponer de influencias. Y entre estas nuevas pesquisas de la Guardia Civil figura también otra conversación en la que Cerdán sugiere a Sánchez que le concediera a Ábalos una embajada antes de que la UCO desarticulara la trama. Esto demuestra que el partido tenía conocimiento previo del cerco judicial. Sobre el PSOE pesa un posible delito de financiación ilegal y cada vez son más las pesquisas que cercan al partido. La UCO ha encontrado numerosos recibos bancarios que acreditan que la trama ingresó en varias ocasiones fajos de billetes a nombre de José Luis Ábalos. El último informe de los agentes lo deja bien claro. Koldo y Ábalos pudieron haber recibido ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia. Ambos están citados a declarar la semana que viene y el instructor Leopoldo Puente podría decretar el ingreso de ambos en prisión provisional. Ya veremos lo que pasa una vez declaren, pero podían cambiar la situación respecto de la justicia de Ábalos, por ejemplo. Sí, esto puede pasar en cualquier momento de la instrucción. En cualquier momento de la instrucción, o incluso terminada la instrucción antes del juicio, puede ocurrir que se convoque la famosa vista. Claro, ahora hay un indicio, 95.000 euros obtenidos de manera presuntamente irregular del Partido Socialista. Sí, lo que pasa es que la sola existencia del indicio no justifica la prisión provisional. No. O sea, yo aquí, hemos hablado alguna vez de esto también, yo creo que aquí tenemos que verlo siempre en dos niveles, ¿no? Uno es los indicios que pueden ser suficientes para acusar, pero no para condenar, los indicios que justifican ir a juicio y la prueba que se practica en el juicio. Es decir, aquí lo determinante... Sí, eso está claro, pero ahora hay una diferencia entre Santos Cerdán, que está en Soto del Real, y los otros José dos, Luis Ábalos, sin duda. que está en el escaño. Pero fíjate, el tiempo juega a favor de Ábalos y de Koldo. Y mira por qué. Para que se acuerde la prisión provisional, tiene que haber riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de atentar contra bienes jurídicos de la víctima, y la jurisprudencia admite que puede tenerse en cuenta la alarma social, pero la alarma social no es el escándalo. La alarma social es la alarma que puede generar que una determinada persona esté en libertad, por ejemplo, porque puede hacer algo. Entonces, riesgo de fuga a estas alturas del partido, salvo que la acusación que se pida sea tan elevada que pueda producir el temor de que se trate de eludir la acción de la justicia, pero eso se puede eludir, por ejemplo, mediante la constitución de fianza o otras cosas. Destrucción de pruebas, lo que no hayan destruido ya, o lo que no se haya destruido ya. Bueno, lo que guardaron en cierta zona íntima, ¿no? Bueno, pero es que, pero precisamente, es decir,
no lo destruyeron. No quiero decir que no justifico esto. Lo que digo es que a la hora de acordar la prisión provisional es diferente. Cuanto más tiempo ha pasado, que has pasado en libertad, el peligro de que se aprecie el riesgo de destrucción de pruebas es menor. Pero déjame hacer de juez Hurtado un momento. ¿Han colaborado con la justicia? La respuesta es no. Que sepamos, no. Por lo tanto, pues la general es de la ley, pero si está Santos Cerdán por lo mismo o por parecido en la cárcel, por lo otro, pero, en cualquier momento puede cambiar eso. Pero que no colaborar per se. Otra cosa está el elemento de la convicción subjetiva. No colaborar per se no es motivo para la prisión provisional. Lo que sí puede pasar, y hemos hablado alguna vez de esto, es que a la vista de la pena que se pida en los escritos de acusación, a la vista del material indiciario que puede ser probatorio cuando se practique en el juicio la prueba, la persona dijo a un momento, quiero negociar con la Fiscalía, quiero alcanzar un acuerdo y ahora voy a hablar, y ahora voy a colaborar. Esto siempre puede pasar. Es decir, a la vista de cómo evolucionen los acontecimientos, había rumores estos días de que se decía si iba a haber o no iba a haber un abandono del escaño para intentar que la causa saliese a la Audiencia Nacional. Pasase a la Audiencia Nacional. Sí, sí. No, esa información es totalmente verídica. El miércoles por la noche, después de la sesión de control y de toda la jornada en el Congreso, a Ábalos le rondaba por la cabeza el dimitir y que la acción pase a la Audiencia Nacional, que tiene congelado, por cierto, el caso hidrocarburos. O sea, que ahí ese caso que es donde está el dinero, ¿no? Donde está el vellón, pues ahí la verdad que esa idea rondó por la cabeza de Ábalos. Lo interesante también, más allá evidentemente de la causa, es que esos indicios, entiendo, o sea, vuelvo a repetir, en una sociedad sana, en una sociedad con cierto rigor, tiene que pasar una factura política. O sea, esos indicios, todos los titulares que estamos viendo, el hecho de ver a un ministro hablar de billetes de 500 euros como si fueran de verdad chistorras de barbacoa, creo que a todos los ciudadanos nos tiene que poner esa alarma social a la que hacías referencia, creo que es clarividente, al menos en términos políticos. Es decir, tener a un secretario de organización, uno en Soto del Real y el otro con esas conversaciones, con esa trama. Hablábamos de que todos los ministerios están afectados. Nos ha fastidiado. Esta semana ha informado ABC que 7 personas de la máxima confianza de Ábalos y de Cerdán están colocadas, pero vamos, de una manera... Ascendidos y cobrando 250 con unos sueldos, el uno... el que era número 2 de Ábalos en el ministerio está en Correos, de presidente. El otro en la Secretaría de Estado, en la mano derecha de Cerdán. El otro está en Paradores, que es como el sueño húmedo de cualquier político, acabar de secretario general de Paradores, con lo que se ha hablado de los paradores en España y la relación de Ábalos con los paradores. Es decir, claro que está todo el mundo salpicado y no solo tiene conocimiento todo el partido, es que el secretario general del partido tiene que tener conocimiento de toda esta realidad. Obviamente. Bueno, vamos a esos pagos inconfesables que relacionan a Ábalos con una tendencia demasiado habitual hacia el oficio más antiguo del mundo y de cómo Koldo desempeñaba funciones, pues no sé si llamarle de celestino o de mamporrero, completamente incalificable. Koldo García fue gestor, secretario, conductor, todo lo que le pidiese el exministro José Luis Ábalos. También hizo de celestino. Una de sus labores fue organizar los encuentros entre el entonces ministro y prostitutas, enviarles flores e incluso darles dinero cuando lo necesitaban. El modus operandi era así. Ábalos pedía que ingresara una cantidad determinada a las chicas, elegía la cifra que variaba desde 100 a 600 euros, Koldo recibía la orden y la ejecutaba. A veces esas gestiones le venían grandes, sobre todo cuando necesitaba asesoramiento femenino. Ahí Koldo recurría a su mujer. Le informa de que necesita pulseras para una de las prostitutas. Necesito pulseras para la Y su mujer le pregunta que si para la 1 o la primera, como quieran interpretarlo. Pero para la primera, ¿no? Él responde que sí. Sí. Y su mujer, apurada, pregunta que si lo encarga ya y si es para el día del cumpleaños. Cariño, dime por favor si lo encargo ya. ¿Para el día de su cumpleaños? ¿Lo encargo ya? Estos son algunos de la decena de mensajes que la UCO ha recopilado y que acreditan la caja B de Koldo y Ábalos. Todos estos datos se han usado para realizar el informe financiero y patrimonial de Ábalos. Se han podido recopilar hasta 100.000 euros de dinero público.
dinero, destinado a sus caprichos personales que no han salido de sus cuentas. En otro de los mensajes queda claro que Koldo estaba también bajo las órdenes de las señoritas de Ábalos. Él le pregunta a Jessica Rodríguez de qué material quiere los pendientes. ¿Qué tipo de material los pendientes? Y ella le recuerda que de oro rosa. Oro rosa, ya te lo dije. Él se disculpa por el olvido. Perdón, lo siento. Y ella le explica que esos le favorecen más. A mí no me gusta el color plateado, que soy muy blanca. Me gustan los doraditos. Y también aparecen las chistorras y se evidencia que era dinero. Koldo pregunta a su mujer que cuántos folios hay de chistorras. Mira cuántos folios hay, las chistorras en total. Y ella habla de que la recogerá en un sobre. Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa. Y él se despide, que mañana tiene lío. Me meto ya a la cama para ir mañana a primera hora con este y las chistorras. Pruebas que comprometen aún más el futuro judicial del exministro José Luis Ábalos. Qué bonito todo. Joder, qué lenguaje, ¿no? Tan críptico, tan jeroglífico. Es que este inicio... Hay una conversación con una tal Michelle que es apabullante. Dice, bueno, entonces voy a la fiesta con tu jefe y llevo a 2 chicas o a 3. Y él le pregunta, José, que si vienen con 2 o con 3. Dice, no, que vengan con la caballería rusticana, con lo que haga falta. Madre, claro. Luego ha estado el gobierno toda esta semana repitiendo lo de la página 28. Nuestros espectadores habrán visto a Pedro Sánchez, pero ¿se han leído ustedes la página 28, Bolaños, la página 28? Oiga, nos hemos leído la página 28 y sabemos lo que dice, pero todas estas páginas, ¿qué pasa? ¿No las han leído ustedes? O sea, esta conversación no es para que se te caiga la cara de vergüenza y digan, señores, nos vamos... Creemos que hemos hecho lo que hemos podido, hemos subido el salario mínimo, hemos hecho que las gafas sean más baratas, pero mire, es que con esto es que los palos del sombrajo se nos caen. Es que hay dos cosas aquí. Este lenguaje críptico, salvo que realmente lo puedan explicar en el acto del juicio, se vuelve en su contra. O sea, la jurisprudencia te permite valorar como un indicio de cargo el uso de un lenguaje críptico. Deliberadamente críptico ante el temor de que te puedan interceptar los mensajes o de que te puedan estar escuchando. Las botellas del impuesto revolucionario de la ETA. Y en general, bueno, y en asuntos de narco, y eso es muy habitual que se utilice un lenguaje críptico, ¿no? Pero luego hay otro aspecto que también hay que considerar y un poco en el que incidía antes Josué. Se está centrando la atención como parte de la estrategia política en Ábalos, en Cerdán y en Koldo. Como si fuesen 3 personajes que actúan aislados dentro de una organización que no sabe nada, que ignora todo lo que está pasando. Fíjate que no voy ahora a qué se dedicaba el dinero, sino que no sabe nada de los movimientos de fondos que hay. Esto es una estrategia política, de utilizarlos como fusibles y de decir en el caso de una hipotética condena, ya se han asumido responsabilidades, los jueces han hecho justicia y por lo tanto nosotros con estos señores no tenemos nada que ver porque los culpables estaban condenados. De cortafuegos. O han resultado condenados, claro. Y ahí es donde entra lo que hemos hablado aquí alguna vez de la sociología. ¿En qué organización se permiten este tipo de conductas sin que nadie lo sepa, primera cuestión, y sin que nadie quiera una participación, segunda cuestión? Es decir, cuando nosotros vemos cómo funcionan las organizaciones de cierta estructura delincuencial, donde hay jerarquía, donde se dan instrucciones, donde unos mandan y otros obedecen, resulta difícil pensar que los máximos responsables ignoran por completo lo que está pasando con los fondos. Por supuesto. Es difícil. Me he quedado con ganas de decir una cosa que viene al pelo de lo que estamos contando ahora, Xavi, que antes hablaba Josué, ¿no? de la alarma o del escándalo que tenía que suscitar la corrupción. Tienes razón. Lo que ocurre es que en la historia reciente de nuestro país, desgraciadamente, la corrupción nunca ha pasado tanta factura como cabía esperar. Recordaréis el caso de Filesa. Los casos Filesa y los casos de la corrupción, por no hablar de los GAL, que no era corrupción. Pero el Partido Popular se quedó en 66 escaños. Pero déjame que termine el argumento. No pasó con la corrupción y ahora mismo Pedro Sánchez tiene más de un 30% de intención de voto, con todo lo que está pasando. Es verdad que el caso Gürtel fue un caso un poco peculiar, porque el caso Gürtel es un caso contra la oposición, no contra el gobierno, contra la oposición. Es decir, cuando aparece el caso Gürtel y cuando de alguna manera estalla todo el escándalo, yo recuerdo aquellos años de Rubalcaba, bien,
el Partido Popular está en una situación de una extrema debilidad y le van cayendo golpes terribles, escándalos, ramas, tramas. Entonces, es verdad que la corrupción puede pasar una factura, es verdad, pero no es lo decisivo. Yo estoy recordando, por ejemplo, que tanto en el caso de Felipe González como en cierto modo a Zapatero no le pasó factura la negociación con ETA, la negociación con una organización terrorista que tenía 800 muertos a las espaldas, por no hablar de todo el sufrimiento que causó a la sociedad española, heridos, secuestrados, el impuesto revolucionario. Bien, no perdió por esto Zapatero, perdió por la economía. Entonces, Zapatero, el PSOE, perdió por la economía. Entonces, creo que hay, digamos, como una resistencia a que la corrupción sea decisiva. Creo que es gravísima, no le quito un ápice de importancia a la corrupción. Pero lo que digo es que quizás estamos en un momento en el que la confusión moral es tan profunda que esa salud que tú atribuyes, quizá la tengamos que poner entre unos asteriscos, entre unas comillas, porque 30% de intención de voto. ¿Qué es lo que está pasando? El caso es que el régimen del 78, claro que había sufrido grandes casos de corrupción, que habían pasado más o menos factura, pero parece ser que al albur del 15M todos habíamos decidido, oye, la corrupción no más, o sea, ciertas prácticas de colocar a cierta gente, de que existiera, lo hablábamos antes en la pausa, de las puertas giratorias, de poner en Radio Televisión Española a tu primo o a alguien cercano, o en el CIS a alguien que fuera ministro tuyo. Esto se ha acabado, esto ya no podemos seguir. Y surgen en la izquierda Podemos, en la derecha Ciudadanos. Llegamos a esa época en la que creemos que nos hemos vacunado de la corrupción y nos sale el elemento más corrupto de toda la historia del régimen 78. Permitidme recordar que en los dos últimos casos más recientes de grandes casos de corrupción sí pasó factura electoral. El caso de los ERES en Andalucía. Eso es. Eso está clarísimo. Y el caso Gürtel, que lo pagó el Partido Popular. Es verdad que muchas veces por la incongruencia de sus dirigentes, que hablaba María Dolores de Cospedal de la indemnización en diferido y esas cosas, ¿no? O los martillazos, en fin, episodios que todos conocemos, ¿no? Pero en los últimos dos casos concretos de graves casos de corrupción sí ha habido un coste electoral. Sí. Si lo que digo es que esto sea lo que determina las elecciones, no que no haya un coste electoral, sin ninguna duda lo hay. Pero la corrupción en Cataluña, Xavier, los nacionalistas han tenido escándalos de corrupción. Tú les has dedicado, que yo recuerde, 2 libros. Y es posible que me falte alguno de los tuyos. Pero El ungüento amarillo y el que le dedicaste a Javier. Aparte el de Javier de la Rosa. Sí. Es decir, tú has tratado el tema de la corrupción de Cataluña, 3, con mucha profusión. Cuando los nacionalistas han sufrido derrotas en Cataluña, por ejemplo, el triunfo del PSC, admitamos que no es el más nacionalista de los partidos, o no era el más nacionalista de los partidos, no fue por la corrupción. La pérdida de poder de Convergencia, el derrumbe de Convergencia, no viene por la corrupción. Entonces, no digo que no tenga importancia, la tiene y socialmente la tiene y deberíamos tener una capacidad de escándalo como sociedad todavía mayor de la que tenemos. Pero creo que no es lo decisivo a la hora de perder las elecciones. Sin el caso Pujol, Convergencia tendría un papel hegemónico en Cataluña, o los herederos de Convergencia tendrían un papel hegemónico. O sea que también ese sería un caso que viene a jugar a mi favor. Bueno, quiero que escuchéis a Jorge Azcón, al presidente aragonés, que hoy decía: oiga, esto de Pilar Alegría está que no se aguanta, porque ella se comprometió a dimitir si se probaba que hubo una fiesta en el Parador de Teruel, y parece que la UCO ya tiene más que algún dato sobre que esa fiesta existió, que se destrozaron mobiliarios de las habitaciones de privilegio en tiempos de la pandemia, que se llevaron a unas señoritas de no sé qué lugar allí para atender las necesidades de Ábalos, y que aquello fue un carajal. Pilar Alegría decía que no, que había dormido allí, que de fiesta ninguna. Vamos a escuchar a Azcón. Me da pena y me indigna que ahora se hable de Teruel en toda España porque un socialista decidió montar fiestas con prostitutas en el Parador de Teruel. Y es más, quiero recordar que le preguntaron sobre si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que en Teruel había habido una fiesta con prostitutas. Creo que la señora Alegría hoy tiene un serio problema con la verdad, un serio problema de credibilidad. Las mentiras permanentes de la portavoz del Gobierno
creo que es lo que le llevan a que tuviera que cumplir su palabra. Y efectivamente, después de no haber dicho la verdad en la comisión de investigación del Senado sobre la prostitución y sobre la fiesta que el exministro Ábalos y exsecretario general del Partido Socialista hizo en el Parador de Teruel, con ella durmiendo también en el Parador de Teruel, lo que tendría que hacer es dimitir. Josué. Bueno, todos vimos, ¿no? Y recuerdo esas declaraciones cuando una periodista se atreve a preguntarle a Pilar Alegría por ese episodio, se puso como un adolescente cuando le preguntan a sus padres si ha bebido esa noche. O sea, se puso nerviosa, empezó a balbucear, además añadió y dijo, ¿pero qué se cree usted que he dormido a los pies de un ministro? Nadie le había preguntado por esa cuestión y ella misma sacó a relucir ese tema. Me parece que Pilar Alegría, más allá de que sea una ministra de Educación más, que pase por la historia un poco como pasan muchos de los ministros que tenemos, creo que por este caso, claro que debería dimitir, y en ese caso Azcón tiene razón. Pedro Sánchez ha creado un estilo político. El estilo político consiste en la mentira sistemática, la mentira sin una finalidad más que la mentira misma. Si Pedro Sánchez ha mentido con lo de la contribución del 5% a la OTAN y ahí sigue, figúrate tú si va a dimitir Pilar Alegría por unas afirmaciones que... Es decir, mira cuán terrible es esto, que el estatuto que tiene hoy la mentira en nuestra sociedad, en la vida política, en la vida pública, es la normalidad, es terrible, es la normalización. Sí. Se ha puesto igual de nerviosa que Óscar López cuando le han preguntado, ¿pero usted cobra en efectivo? Bueno, como el otro día Pachi López también, y en la ETV se lo han preguntado a Óscar López y se ha puesto a dar circunloquios que no sabía muy bien por dónde salir, y los socialistas últimamente, un periodista un poco valiente les hace una pregunta comprometida, de verdad se ponen nerviosísimos. Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. Hasta ahora. El día en 30 minutos. A veces a los políticos los condenan sus silencios. Es el caso de Pedro Sánchez, que hoy ni siquiera ha tenido la cortesía de felicitar a María Corina Machado, la líder política venezolana, por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz. Es una prueba del 9 de la vinculación que tiene el socialismo español con el régimen de Maduro, con el narcorrégimen de Maduro, y su embajador internacional a sueldo, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Tal vez las gestiones de Zapatero puede que fuera lo que se refería el ministro Álvarez cuando dice que España colaboró con la liberación de María Corina Machado. Y en América Latina y aquí en Europa hoy se multiplican las felicitaciones a la opositora María Corina Machado, a la que la ONU agradece su labor por defender las aspiraciones del pueblo venezolano. Frente a ese silencio del gobierno, la derecha sí que se significa. Están viendo en pantalla las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Él asegura que el galardón de Machado lanza un mensaje al mundo y pone a Sánchez, dice, frente al espejo de su infamia, muy duro, con el silencio del gobierno. Desde Vox, su líder Santiago Abascal cree también que este premio a Venezuela es igualmente un castigo al presidente del gobierno. Que este premio a María Corina Machado es también un castigo a Pedro Sánchez, porque María Corina Machado es no solo nuestra aliada y amiga, es la que encarna la libertad y es la que combate a Maduro. Y los aliados de Maduro hoy aquí se llaman Zapatero y Pedro Sánchez. María Corina Machado recibía el Premio Nobel de la Paz en estado de shock, según confesaba ella misma. El portavoz del jurado noruego del Premio Nobel motivaba ese premio y precisaba que se lo han otorgado por haber tratado de llevar a su país de la dictadura a la democracia mediante una transición pacífica y justa. Un espaldarazo formidable para una luchadora excepcional que se encuentra ahora mismo en una especie de arresto domiciliario incomprensible, sin libertad de movimientos. El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a una valiente y comprometida estandarte de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia ante una oscuridad en crecimiento. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz del año 2025 a María Corina Machado.
Corina Machado. Y otro de los protagonistas del día es sin duda Edmundo González, el líder venezolano opositor refugiado desde hace un año en España. Él también ha querido hacerse eco de esas felicitaciones y ha compartido en sus redes el momento en el que María Corina Machado le llamaba para comunicarle esa buena nueva, visiblemente emocionada. Él ha asegurado estar en un shock de alegría. No, bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! Donde peor sin duda ha caído ese galardón a María Corina Machado ha sido en las filas de Podemos. Hoy su fundador, Pablo Iglesias, ha comparado a la opositora venezolana con el fundador del partido nazi, con Adolf Hitler, y le ha acusado, ojo, de llevar años intentando dar un golpe de Estado en su país. De manera irónica ha sugerido que el año que viene los premios deberían estar compartidos, el Premio Nobel de la Paz, entre Putin y Zelensky. En la misma línea ha tuiteado hoy la actual secretaria de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha sugerido que ese premio Nobel ahora lo reciben golpistas y dice criminales de guerra. Tampoco ha gustado ese reconocimiento a otros socios de Pedro Sánchez. Es el caso de Esquerra Republicana. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha ironizado en sus redes sociales con la concesión del Nobel de Medicina, dice, a Marcos Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid es conocido por ser un gran defensor de la no utilización de la crema solar. María Corina Machado ya es la Premio Nobel de la Paz de este año por sus denodadas gestiones para llevar el régimen venezolano, el narcorrégimen de Venezuela, de la dictadura a la democracia mediante una transición justa y pacífica. Un espaldarazo para una luchadora excepcional, detenida, retenida, sometida a arresto domiciliario, pero siempre una voz desafiante para esa narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro. Un carajazo, como decía a la venezolana Edmundo González Urrutia, que algo ayudará a los venezolanos a recuperar sus libertades. Por lo menos la blindará a ella, que no es que su situación no esté comprometida. ¿Y por qué les digo esto? Esto no lo van a oír en ninguna cadena del régimen, del Español. Ella vive en un arresto domiciliario, en algún lugar de Venezuela sin concretar. Vive en un cuartucho muy pequeño con un baño y está ahí confinada. Lleva así años, con algunas interrupciones, es así, en las que ha salido a la calle. Por cierto, en la última de ellas, en el mes de enero, fue emboscada, asaltada y raptada por fuerzas parapoliciales. Entonces, ¿qué? Bueno, es un ejemplo esta mujer de tenacidad y nos alegramos por lo que traerá de bueno, sobre todo para que evite que tomen nuevas represalias contra ella si, como parece, continúa viviendo en Venezuela. Sin embargo, a mí lo que me deja sin palabras es la reacción de la izquierda española, que demuestra que están verdaderamente mal de la cabeza. Zapatero es el agente a sueldo de Maduro, así que Sánchez está comprometido, como todo el PSOE, con ese régimen, cruel régimen de Nicolás Maduro. Pero es que ni siquiera ha sido capaz Sánchez de emitir un simple tuit. ¿Dónde queda aquello de las mujeres empoderadas? Aún peor los desquiciados de Podemos, que se preguntan cómo es posible que le den el Nobel a una golpista. Lo de el líder de Podemos, Iglesias, no lo vamos ni a comentar. Pero ahí está la Belarra y sus mariachis. ¿Qué hubiera pasado? Pregúntenselo de otra manera. Si le dan el Nobel de la Paz a Ada Colau o a la Barbie de la flotilla, pues que los de Podemos estarían tirando cohetes. Pero no, ha sido para María Corina Machado, y eso de que decir que es una golpista, hablando del régimen de Maduro, debiera ser hasta pecado. Y por supuesto se han olvidado de que es una mujer ahora empoderada por el Nobel. Bueno, y este viernes 10 de octubre será recordado para Donald Trump como el día que pudo ser y no fue. El presidente norteamericano ha manifestado en múltiples ocasiones, ha reivindicado su candidatura al Premio Nobel de la Paz y hoy desde la Casa Blanca han querido seguirle el juego. Es más, un portavoz de su administración no ha dudado en atacar al comité noruego, acusándole, dice, de anteponer la política a la paz. Este portavoz afirma con cierto resentimiento que Trump va a seguir firmando acuerdos de paz, resolviendo guerras y salvando vidas, y dice su corazón es el de una persona humanitaria.
Y hoy todavía colea en España otra polémica por unas declaraciones que ayer hacía Donald Trump en un despacho con el primer ministro finlandés. Él aseguraba o ponía encima de la mesa la posibilidad de que España fuera expulsada de la Alianza Atlántica por no cumplir con algunos de los compromisos que él ha puesto encima de la mesa. Hablamos de ese 5% de gasto en defensa. Él aseguraba que Pedro Sánchez y el Gobierno de España no eran de fiar y que era el único socio que hasta el último momento, el único miembro, de la alianza que hasta el último momento se había mantenido firme en ese desembolso tan solo del 2%. Pedí que la OTAN pagase el 5% del PIB, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN. Las palabras de Trump en este sentido, de echar a España de la OTAN o no, han tenido un efecto contrario para Sánchez en los líderes de la oposición aquí en España. El líder de Vox, Santiago Abascal, en unas declaraciones que van a escuchar a continuación, decía que Pedro Sánchez está destruyendo aún más los intereses nacionales y trata de perjudicar gravísimamente la seguridad en España. Y Feijóo, bueno, pues Feijóo lo que ha dicho es bastante parecido. Dice que responsabiliza a Sánchez de la sugerencia de Trump de expulsar a España y que el problema no es España, sino Sánchez. Y la pregunta del millón, ¿podría Estados Unidos o cualquier país de la OTAN forzar la salida de otro miembro de la alianza? Ajustándonos a la ley, no. El Tratado de Washington solo prevé la retirada voluntaria para aquellos países que lleven al menos 20 años en la base militar de la organización. La amenaza de Trump, por tanto, bajo este marco legal que van a ver, no podría efectuarse. En los 76 años de la alianza, aquí ven ese artículo 13 del Tratado de Washington, les decía que en los 76 años de la alianza ningún miembro se ha acogido a este artículo. España lo intentó en 1986, pero los ciudadanos eligieron la permanencia en un referéndum convocado por Felipe González. Fue su primer gran cambio de opinión. Él prometió en la campaña que le llevó a su primer mandato sacar a España de la OTAN. Bueno, y hay que contar que sigue su marcha ese bebé en el que están puestas las confianzas de la humanidad entera, el acuerdo de paz en Gaza. El alto el fuego será del todo efectivo en las próximas 11 horas. El intercambio de rehenes israelíes de los que fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre por presos palestinos que están en las cárceles israelíes tiene un plazo de 32 horas. Mientras tanto, el ejército de Israel ha empezado ya su repliegue, han salido de la ciudad de Gaza, se confinan en una zona llamada la zona amarilla a la espera de que esto fructifique y puedan acabar de cumplir el compromiso que es retirarse del suelo palestino. Hoy Benjamín Netanyahu, puestos a poner problemas en el horizonte del acuerdo, advertía de que la entrega de armas que tiene que protagonizar Hamás, la organización terrorista, se va a producir por las buenas o por las malas. Y salen a la luz nuevos mensajes entre Koldo y entre su mujer Patricia Uriz, que demuestran, que ponen encima de la mesa que el ex asesor ministerial pagaba todas las citas con sus diversas amantes del exministro. Todo ese dinero que Koldo destinaba a regalos o desplazamientos se cree que podía prevenir de mordidas. Pulseras, pendientes o aves eran algunos de los desembolsos que hacía. Koldo García fue gestor, secretario, conductor, todo lo que le pidiese el exministro José Luis Ábalos. También hizo de Celestino. Una de sus labores fue organizar los encuentros entre el entonces ministro y prostitutas, enviarles flores e incluso darles dinero cuando lo necesitaban. El modus operandi era así. Ábalos pedía que ingresara una cantidad determinada a las chicas, elegía la cifra que variaba desde 100 a 600 euros, Koldo recibía la orden y la ejecutaba. A veces esas gestiones le venían grandes, sobre todo cuando necesitaba asesoramiento femenino. Ahí Koldo recurría a su mujer. Le informa de que necesita pulseras para una de las prostitutas. Necesito pulseras para la p***. Y su mujer le pregunta que si para la 1
o la primera, como quieran interpretarlo. Pero para la primera, ¿no? Él responde que sí. Sí. Y su mujer, apurada, pregunta que si lo encarga ya y si es para el día del cumpleaños. Cariño, dime por favor si lo encargo ya. ¿Para el día de su cumpleaños? ¿Lo encargo ya? Estos son algunos de la decena de mensajes que la UCO ha recopilado y que acreditan la caja B de Koldo y Ábalos. Todos estos datos se han usado para realizar el informe financiero y patrimonial de Ábalos. Se han podido recopilar hasta 100.000 euros de dinero público, destinado a sus caprichos personales que no han salido de sus cuentas. En otro de los mensajes queda claro que Koldo estaba también bajo las órdenes de las señoritas de Ábalos. Él le pregunta a Jessica Rodríguez de qué material quiere los pendientes. ¿Qué tipo de material los pendientes? Y ella le recuerda que de oro rosa. Oro rosa, ya te lo dije. Él se disculpa por el olvido. Perdón, lo siento. Y ella le explica que esos le favorecen más. A mí no me gusta el color plateado, que soy muy blanca. Me gustan los doraditos. Y también aparecen las chistorras y se evidencia que era dinero. Koldo pregunta a su mujer que cuántos folios hay de chistorras. Mira cuántos folios hay, las chistorras en total. Y ella habla de que la recogerá en un sobre. Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa. Y él se despide que mañana tiene lío. Me meto ya a la cama para ir mañana a primera hora con este y las chistorras. Pruebas que comprometen aún más el futuro judicial del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil acredita que la trama corrupta del PSOE tenía contactos, tenía tentáculos en diferentes ministerios, entre ellos vinculaciones que acredita Koldo en conversación con Cerdán sobre la especial relación del exdirector de Carreteras, Javier Herrero, con María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Un signo de que los miembros de la trama consideraban a la vicepresidenta alguien de quien echar mano a la hora de conseguir influencias. Además, hay nuevas aportaciones a eso de los ingresos que los que se beneficiaban de las decisiones en contratos públicos para sus propósitos ingresaban fajos de billetes a nombre de José Luis Ábalos. La trama PSOE tenía acceso a múltiples ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Las nuevas conversaciones entre los miembros de la trama evidencian que Cerdán, Koldo o José Luis Ábalos no son los únicos miembros socialistas implicados en esta trama de corrupción. También lo podría estar la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así se desprende de una conversación en la que Koldo revela a Santos Cerdán que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, se lleva muy bien con María Jesús Montero. Unas palabras que para los agentes son una prueba clave que demuestran las conexiones de la trama con los ministerios. Además, los miembros de la trama consideraban que la ministra era alguien con quien conversar o incluso disponer de influencias. Y entre estas nuevas pesquisas de la Guardia Civil figura también otra conversación en la que Cerdán sugiere a Sánchez que le concediera a Ábalos una embajada antes de que la UCO desarticulara la trama. Esto demuestra que el partido tenía conocimiento previo del cerco judicial. Sobre el PSOE pesa un posible delito de financiación ilegal y cada vez son más las pesquisas que cercan al partido. La UCO ha encontrado numerosos recibos bancarios que acreditan que la trama ingresó en varias ocasiones fajos de billetes a nombre de José Luis Ábalos. El último informe de los agentes lo deja bien claro. Koldo y Ábalos pudieron haber recibido ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia. Ambos están citados a declarar la semana que viene y el instructor Leopoldo Puente podría decretar el ingreso de ambos en prisión provisional. Se abre un flanco en el Partido Popular a propósito del registro de los médicos objetores de conciencia respecto del aborto. El gobierno balear de Marga Proens, del Partido Popular, acepta crear el registro de objetores. Es un hecho, dice esto del aborto, completamente garantizado en las Islas Baleares. El gobierno balear entonces se alinea con las exigencias en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez. Es una decisión que entra en flagrante contradicción con la que anunciaba Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, la Asamblea Madrileña, precisamente ayer, diciendo que no va a hacer listas de médicos antiabortistas por cláusula de conciencia, ni va a hacer lista de los médicos que sean partidarios de practicar el aborto en la sanidad pública. Y Santiago Abascal interrumpe en la precampaña andaluza y pide la dimisión de Juanma Moreno por los fallos en los cribados del cáncer de mama. Abascal cree que Vox es la única alternativa real, ya que el PP, dice, viene haciendo políticas continuistas del Partido Socialista.
No es solo la sanidad, con un caso terrible como este que ha costado la vida a mujeres y que ha costado la salud a otras muchas mujeres. Ha habido una continuación en las políticas ideológicas del socialismo, en las de memoria histórica, en las de financiación de sindicatos. Debe dimitir también Juanma Moreno y debe convocar elecciones en Andalucía para que los andaluces vuelvan a tener la voz. Un juez madrileño ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 hombres detenidos por drogar y violar a una niña menor, a una niña de 8 años en su domicilio en el distrito madrileño de Usera. Uno de ellos era el padre de la menor. La madre de la niña, al volver de su trabajo, se percató de la agresión sexual cuando llegó a casa y encontró a la niña en un colchón, en una dependencia del domicilio, con señales visibles de haber sido violada y drogada. Los arrestados son el padre de la niña, un hombre de nacionalidad boliviana de 38 años, y los otros 2 son personas que compartían el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24. Bueno, hay que dar cuenta de cómo van la Dana Alice en Murcia y en Alicante. Empiezo yo por Murcia. En Murcia, bueno, y en Alicante se relaja la alerta del rojo al naranja, sigue la gente preocupada, ha habido intentos de que se desalojaran algunas poblaciones, hay carreteras cortadas todavía y, en fin, ha habido parkings que han tenido que ser desalojados, en fin, que todavía la situación colea y todavía hay preocupación sobre lo que puede venir en las próximas horas de las colas de la Alice. Sí, esto que van a ver es el impacto de un rayo en Rojales, en Alicante. En este municipio se han llegado a registrar 74 litros por metro cuadrado. Alicante ha sido la única provincia valenciana que ha estado en aviso rojo este viernes. Las lluvias han obligado a suprimir una línea de tranvía en Alicante y han causado retrasos en media distancia. En esta comunidad se han llegado a acumular 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un buen fin de semana, una buena noche de viernes y sobre todo se lo deseamos así a los que decidan seguir con la señal del Toro Televisión. Que pasen un buen día de la Hispanidad, les vemos el lunes. Eso es.